compartimentos estancos en lo que es el continuum de la lectura. Está el que escribe, que si escribe es porque ha leído. Está el que edita, el que escribe, que le edita porque ha leído. Está el que recibe, que es el librero, pero el producto de esos dos eslabones anteriores, entonces que lo recibe porque es lector y va a parar al lector. O sea, el lector tiene que ser libre en toda su cadena, pero incluso el lector que entra en una librería tiene que dejar totalmente aparcado, aunque le pueda servir, claro, de orientación previamente, pero tiene que dejar aparcado toda la colonización que ha recibido por vía de los medios, para poder elegir verdaderamente con libertad. Porque creemos que elegimos con libertad cuando las más de las veces estamos inducidos en nuestra elección. O sea, yo creo que vivimos un momento en que la sociología precede a la verdad. ¿Cuántas veces se nos dice, no, la gente quiere comer, comprendes, un tipo de comida, determinada comida? Y a mí no me han preguntado nunca, tú que estás fumando ahora, ¿no? La gente no quiere fumar. Pues sí, la gente quiere fumar, pero es que eso hace daño. Bueno, pues a pesar, ellos saben que les hace daño, pero a pesar de eso quieren fumar, porque además, y nosotros tenemos que ser los garantes de esa libertad, cada uno de nosotros en los distintos eslabones que compone el continuum, comprendes, de la cultura. Es lo mismo que en el amor. Es decir, si la persona amada no es la garante de nuestra libertad, ¿cómo vamos a amar? ¿Entendéis? Esto lo decía Gómez por lo de los compartimentos estancos, ¿no? Y que me lleva además a lo que tú me hablas con mucha razón, Carlos, de la vocación, ¿no? Que tal ha sido la vocación que me ha llevado a publicar autores como Georg Trakl o como Gottfried Benn o como podría ser María Zambrano u otros, ¿no? O Chantal Maillard, como me has comentado tú anteriormente. Pues simplemente la vocación es la vocación del lector desprejuiciado, de un lector que no se mueve simplemente por las modas, que trata, aun a riesgo de equivocarse, de aplicar un criterio de excelencia para saber distinguir lo bueno de lo malo, para que llegue lo mejor a sus lectores, es decir, los lectores que va buscando. Yo muchas veces he dicho que antes que un editor que buscaba público, era un editor que buscaba lectores. Es decir, yo prefiero lectores concretos, identificables, que a esa masa amorfa que denominamos público y que las más de las veces discurre quizá con poca libertad también, en sus elecciones, incluso en la aplicación de un criterio de excelencia. No quiero decir con eso que nos anime determinado mesianismo de corregir a nadie, pero por lo menos nosotros lo que sí que queremos es, en vez, al contrario de la tendencia a publicar aquello que, aun a riesgo de estar equivocados, consideramos que es lo mejor para los lectores. Y aquello que consideramos que es compartible, y para eso tienes que tener la certeza de que lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo con los otros, es algo que tiene una calidad intrínseca indiscutible y que va a ser tan receptivo el lector y tan agradecido, en el sentido como es que va a recibir mucho a través de eso que tú has puesto a su disposición, como tú lo recibiste antes. ¿Por qué vamos a pensar que los libros solo van a ser útiles para nosotros? Si son útiles para nosotros, hagamos copartícipes a los otros de eso que se nos descubrió a nosotros a través del libro. Compartámoslo, celebrémoslo conjuntamente con los lectores. Yo creo que eso es lo que mueve, Carlos, mi vocación. El decirle al mundo, o tratar de decirle al mundo, no se pierdan esto, porque quizá puedan ustedes sacarle un tesoro mayor del que yo le he sacado. Wow. Y claro que me interesa Gottfried Benn y me interesa Georg Trakl, porque yo creo que son autores imperecederos, ¿no? Pero como me interesa Darío Jaramillo
y como me interesa, comprendes esto, Sebastián Martínez Vanegas, un joven al que acabamos precisamente de presentar en la librería no hace mucho, ¿no? Que fue además objeto de un premio importante a los poetas jóvenes en nuestra lengua, y lo presentamos no hace tanto en Garabato, ¿no? Para mí lo importante no es solo apelar a yo, fijaos, si queréis que os sea sincero, me encanta publicar a un clásico, me encanta publicar a Tráquel o María Zambrano o a César Vallejo, pero si hay algo que verdaderamente me dice y dirá si soy un editor útil para la sociedad para la que estoy trabajando, es apostar por valores que no han sido todavía consensuados, y que el día de mañana pueden tener un lugar en el horizonte de la literatura en nuestra lengua. Y para eso hay que saber apostar también sobre la gente joven, arriesgarse. Fijaos nuestro catálogo, y claro, lógicamente hay grandes nombres de la cultura universal, pero también hay muchos primeros libros de muchos autores. Y eso será lo que el futuro juzgará si hemos sido unos editores adecuados al momento que nos ha tocado vivir o no. Sí, pues justamente eso que dices con respecto a la sorpresa que en este caso el editor tiene frente a un libro y después que quiere que el lector lo tenga, me parece que es lo que uno como lector, cuando puede entender eso de un catálogo, no lo abandona nunca, ¿no? Justamente que hablaste de Sebastián Martínez, y dado que hay muchas voces nuevas, valores nuevos, como llamas tú, y también consagrados como en el catálogo de poesía colombiana, como María Gómez Lara, Catalina González, Amalia Moreno, Darío Jaramillo, bueno, y Sebastián Martínez, queríamos preguntarte si tú tienes alguna lectura o algún conocimiento sobre cómo los lectores han recibido estas nuevas voces de la poesía colombiana. Mira, yo te diría que hay una situación de escucha positiva. Por ejemplo, como os he comentado, acabo de venir de Buenos Aires, yo he llevado libros de mis amigos colombianos que he repartido entre mis amigos poetas argentinos, entre ellos el de Sebastián, el de María, el de Amalia, Moreno Restrepo, poeta a la que yo le tengo también mucha devoción, y otros tantos que no están en el catálogo de pretextos, ojo, ¿eh? Es decir, yo creo que la situación de la poesía en Colombia responde, yo creo que además con una nota muy alta, a la situación en general de la poesía escrita en nuestra lengua. Yo creo que hoy en español se está escribiendo parte de la mejor poesía universal, lo digo honradamente, y en los jóvenes está la semilla de todo eso. ¿Comprendes? Y yo creo que, bueno, el hecho de que esté desde Catalina González Restrepo o los antecedentes, Jaime Jaramillo Escobar, Darío Jaramillo, tantos poetas colombianos excelentes, ¿no? Quiere decir que ha habido una tradición en vuestro país poética estupenda y que por fortuna está encontrando también su correlato complejo en las generaciones más. Y la recepción, ya te digo, está siendo muy buena. Es decir, por ejemplo, hoy a mí me llena de satisfacción que hoy se sepa en Madrid quién puede ser Sebastián Martínez o María Gómez. María Gómez Lara, por ejemplo, que además sabéis que ha compartido el último año con nosotros en Madrid y ha tenido bastante actividad pública, ha sido muy reclamada públicamente porque su libro indiscutiblemente ha sido un libro leído, comentado, celebrado, y además yo creo que con fundamento, ¿no? Lo mismo que lo fue en otra medida el libro de Amalia, o lo fue el de Catalina González, o el de David Marín, o el de Wilson Pérez Uribe. Es decir, pero lo que trato de explicaros es que uno no se puede quedar parado si es un editor literario, como somos nosotros, no se puede quedar parado en aquellos que ya más o menos, comprendes, se reconocen. Hay que seguir con la labor si crees verdaderamente en la labor que te has asignado o se te ha asignado en cierto modo. Y yo creo que Colombia está en una situación
muy buena, francamente. Tenéis motivos para la celebración. Antes Carlos mencionaba a Fátima Vélez, que yo leí también con gusto y con pasión, ¿comprendes? Porque creo que son autoras y autores que tienen cosas que decirnos y que tienen cosas que decirnos a la totalidad de la cultura en español. Es decir, tenemos que empezar a dejar ya de hablar de literatura colombiana, de literatura peninsular, de literatura, o cuando hablamos de literatura española, referirnos solo a la literatura que se escribe en la península. Cuando hablamos de literatura española, tenemos que referirnos a la literatura escrita en español. Es decir, tendríamos que hablar de literatura en español, y contemplar tanto la chilena, la uruguaya, como la ecuatoriana, la costarricense o la puertorriqueña y cubana. Bueno, es muy sabroso escucharte porque de alguna manera como que te adelantas a algunas dudas que teníamos planteadas, pero justamente sobre la postura de la edición de autores latinoamericanos y de ese arrojo por nuevas voces, es cierto que, por ejemplo, la colección de antología de poesía venezolana que sacaste es formidable, como esa posibilidad de Eduardo Chirinos y ese ABC abecedario del agua es que se llama. Sí. Digamos que confirma tu tesis de ampliar el repertorio en español más allá de lo peninsular. Y en reiteradas entrevistas tú has reafirmado como esa postura en la que el español está más allá de los 50 millones de españoles. Además, creo que es el público ampliado, ¿no? Es decir, finalmente, en términos de lectores, lectoras y mercado, pues el mercado es el que tiene más amplitud y más potencia, es el latinoamericano. ¿Cómo es tu postura frente a esa búsqueda incansable y ese correr por todas las museografías latinoamericanas en búsqueda de esas voces? Yo agradezco que hayas distinguido el esfuerzo que ha supuesto, por ejemplo, poner en circulación una antología de la poesía venezolana como la que hemos puesto, por lo que supone, y además por lo que supone en la coyuntura actual, comprendes, para ese país y para esa gran literatura, que es indiscutible, que una parte alícuota importantísima de lo que se escribe en español pasa indefectiblemente por Venezuela, pese a todas las dificultades en las que están viviendo. También has mencionado a un autor muy querido, amigo, que se nos fue ya, Eduardo Chirinos, peruano, que fue además de autor de la casa y amigo esencialmente, también un estupendo traductor y colaborador nuestro, y ahí es donde me voy a detener. Es decir, Pretextos no solo ha querido incorporar su catálogo autores latinoamericanos, que claro que sí, también traductores latinoamericanos. O sea, como tú muy bien has dicho, el mercado latinoamericano es importantísimo para los editores españoles. Pero también es cierto que España a veces ha actuado un poco como con cierto prurito neocolonialista, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se leía una traducción hecha por un colombiano de un inglés o de un francés, siempre se afeaba. Está muy bien la traducción responde con esos criterios filológicos correctos, pero peca de determinados colombianos. Es lo mismo que podrían estar diciéndonos las distintas repúblicas americanas que nosotros pecamos de determinados españolismos. Uh-huh. Entonces, en Pretextos hemos querido que los distintos españoles sonaran también en su catálogo y desde la perspectiva de las traducciones. Es decir, queríamos también hermanarnos a través de eso, ¿no? Y, de hecho, vosotros podéis encontrar nuestro catálogo desde traductores venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, etcétera, etcétera, como españoles, evidentemente. Y además, si, por ejemplo, un traductor argentino utiliza un término que no se adecua al español de otras repúblicas americanas, no es que se le discuta, porque siempre se le da la posibilidad de que él sea el que tenga la última palabra. Entonces dice, hombre, ¿por qué en vez de utilizar pollera no utilizas otro término
que quizás te entiendan mejor como en otros países o incluso en la península ibérica.